pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Quiero compartir, iglesia, esta tarde sobre el tema la batalla de la fe. Esta es la cuarta y última conferencia sobre la serie de la fe que me propuse hacer, y hoy pues daremos culminación a ello. Usted dirá, ¿por qué ese tema, la batalla de la fe? Fíjese que hablar de fe es hablar de creencias. Hablar de creencias es hablar de doctrina. Y hablar de doctrina es meternos a un tema bastante difícil. Y hoy precisamente quiero que usted se dé cuenta el por qué existe tanta creencia diferente, tanta enseñanza diferente, que día tras día se está proliferando las falsas doctrinas conocidas por la Biblia de esa manera. Todo tiene un motivo, todo tiene una razón, todo tiene un principio, y esto, amados hermanos, es en cierta manera es profético. ¿A dónde quiero llevarlo? No busque su Biblia, si quiere hágalo en su casa, solamente le voy a narrar. Este capítulo 7, Daniel se divide en dos partes. Los primeros 6 capítulos hablan de historia, pero los siguientes 6 capítulos hablan de lo profético. Y este capítulo 7 habla de esta visión de 4 bestias que el profeta Daniel ve que suben del mar. El mar, no crea usted que está hablando del océano Pacífico o el océano Atlántico. El mar es una representación de lo que es la muchedumbre de personas en lo que es el planeta Tierra. Y el profeta miraba cómo del mar subían 4 bestias diferentes, una de la otra. La cual la primera dice que era como un león, tenía alas y volaba, y se le dio corazón de hombre. Esta bestia, conocida así, con semejanza o parecida a un león, estaba hablando precisamente del imperio babilónico, que sería un imperio mundial. En el tiempo de Daniel, Babilonia no era un imperio mundial, pero posteriormente iba a llegar a ser un imperio mundial. La segunda bestia que el profeta ve, dice que era semejante a un oso. Ese oso representa lo que fue el imperio medo-persa. La tercera bestia que el profeta ve salir del mar o de la muchedumbre de gente del planeta Tierra, dice que era semejante a un leopardo. El leopardo estaba representando lo que sería el imperio mundial conocido por Grecia, el cual fue precisamente dirigido por un rey muy poderoso conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y la última, que es la más tremenda, si usted lo lee, quizás le dé temor, pero dice que era diferente de las otras 3 bestias que él vio. Esta bestia dice que era grande y terrible, con unos dientes de hierro que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Esta bestia estaba hablándole Dios en esta visión al profeta de lo que sería el imperio romano. ¿A dónde quiero llevarlo con esto? Esta es la base para lo cual exista, hermanos, diferentes creencias, porque cada uno de estos imperios y cada emperador, cada gobierno, cada reinado establecieron un sistema de creencias diferentes. Y es por eso, hermanos, que cada día la gente no haya ya que creer. A mí un día me dijeron: usted que es tan estudioso de la Biblia y de historia, déjeme decirle esto. Meterse a leer o a estudiar la profecía, si usted no es un apasionado por leer historia, estudiar la historia, no va a poder entender la profecía. Porque la profecía y la historia van a la par. O sea, la
historia es la evidencia tangible del cumplimiento de la profecía. Entonces, cada uno de estos reyes y de estos imperios establecieron creencias diferentes, lo cual, hermanos amados, hoy tenemos una serie de creencias diferentes. Y es por eso entonces que yo titulé esta conferencia de hoy como la batalla de la fe. Y la primera batalla que nosotros tenemos en nosotros mismos es por cómo creímos, por cómo se nos enseñó cuando principiamos a vivir. Se nos enseñó de una forma. Y si se nos enseñó mal, en nosotros se estableció un paradigma. ¿Qué es un paradigma?, dirá usted. Es una estructura rígida, religiosa, de creencias que nos formaron cuando éramos pequeños. Entonces, cuando nosotros se nos llegó el momento de entregar nuestra vida a Cristo, teníamos esta batalla. ¿Sería correcto lo que a mí me enseñaron? ¿Cuál será la verdad? ¿Lo que me enseñaron primero o esto que me están enseñando hoy? Si usted antes fue a otra congregación y hoy está aquí en Iglesia de Dios, Palabra en Acción, usted dice, ¿cuál será la verdad? ¿La que me enseñaron allá o la que me están enseñando aquí? La palabra de Dios es clara, hermanos. Y cada día nosotros, si vemos la Escritura, nos damos cuenta de cosas que hoy son un sincretismo religioso, una mezcla. Por eso hay batalla en nuestra mente. La incredulidad peleando con la duda y la fe en nosotros mismos. Es la primera batalla que tenemos que vencer, es la primera guerra que tenemos que ganar nosotros, en nosotros mismos. Se cuenta una anécdota. En una comunidad llegaron un rabino judío, un pastor evangélico y un sacerdote católico. El rabino, el pastor y el sacerdote se unieron para ir a evangelizar, para ir a predicar, para ir a hablar de Dios. Y un hombre de mucho dinero, vecino de aquel lugar, los miraba al sacerdote, al rabino y al pastor salir juntos a hablar de Dios. Y ese hombre fue tocado y dijo, voy a comprar un carro para regalarle a estos 3 ministros de Dios, para que ya no se sacrifiquen tanto caminando a pie para ir a evangelizar. El hombre les regaló el vehículo y ellos empezaron a discutir. Analice usted esto. El rabino judío, el pastor evangélico y el sacerdote católico empezaron a discutir qué iban a hacer con el carro. Y lo primero que discutieron fue, el pastor dijo, lo vamos a ungir con aceite. El sacerdote dijo, no, lo vamos a bendecir con agua bendita. El rabino judío no dijo nada. El pastor dijo, mañana haremos el ungimiento del vehículo, para que Dios lo proteja, para que Dios lo cuide, para que no le pase nada. Entonces el sacerdote dijo, le voy a madrugar al pastor para que no lo vaya a ungir, porque yo lo voy a bendecir con agua bendita. Según él, se le iba a adelantar al pastor, y cuando él va hacia el lugar donde tenían el vehículo para bendecirlo, según él, encontró al rabino que venía de donde estaba el carro. Y le dice el sacerdote al rabino, oye, ¿de dónde vienes? Le dice el rabino, decidí circuncidar el vehículo, porque los rabinos creen en la circuncisión. Entonces, ¿qué quiere decir esta anécdota, hermanos? De que cada quien cree algo diferente, de que cada quien tiene un punto de vista diferente en cuanto a creencias.
Las falsas doctrinas solo han traído confusión a la humanidad en el mundo entero. Entonces, cuando a mí me preguntaron el porqué de tanta creencia, el porqué de tanta doctrina diferente, el porqué de tanta iglesia, de tanto nombre, mi respuesta fue: en parte esto es profético. Porque cada emperador de estos 4 imperios mundiales que se iban a levantar y se levantaron en todo el planeta Tierra establecieron creencias diferentes. De lo cual, si alguien de ustedes ha escuchado por casualidad una frase que a veces se escucha, una creencia greco-romana, que es una mezcla del imperio griego con el último imperio conocido como el imperio romano. Eso se le llama sincretismo religioso o una mezcla. Entonces, mis amados, ¿qué pasa? Que también el apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 2, menciona el apóstol proféticamente que así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, también habrán falsos maestros. Entonces es algo que está profetizado, no nos debe sorprender. Los que conocemos la Escritura debemos enseñar y advertir al pueblo. Todo lo que se enseñe en base a la palabra de Dios tiene fundamento. Que de repente en algunas ocasiones se interpreta mal, eso es así. Lo que en un tiempo, y aún en el diccionario aparece y en la Biblia aparece como herejías, pero eso más que todo tiene un origen babilónico, acerca de la gente que enseñaba cosas contrarias a lo que ellos habían establecido como una organización o un imperio religioso. Bien, si estos imperios establecieron creencias o enseñaron cosas diferentes, cada uno de ellos fueron politeístas, creyentes en muchos dioses, dioses conocidos en la Biblia como ídolos. Si usted ve se mete a la historia de lo que fue Babilonia. Babilonia viene de la palabra Babel, de Génesis 11, y Babel significa confusión. Entonces siempre va a suceder eso, hermanos, de que el enemigo pretenda confundir a la gente, ponerles un velo para que no conozcan la verdad. Y ha habido una batalla desde aquellos años de la predicación del evangelio contraria a lo que ellos enseñaron. Pero hágase lo que se haga, han quemado Biblias por cantidades, han mandado matar pastores. Yo miré una publicación que me dolió, hermanos. Un pastor lo quemaron vivo en la India, porque según ellos, de esa manera, quemando las Biblias, matando a los pastores o metiéndole fuego, el evangelio no va a dejar de predicarse. Si el enemigo mata a un pastor o misioneros, el Espíritu Santo levanta 10 más. Eso significa que la predicación del evangelio se tiene que llevar a cabo, porque tiene que cumplirse ese decreto de Jesús, que el evangelio sería predicado en todas las naciones para testimonio. Y cuando sea anunciado el evangelio del reino en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces la predicación del evangelio no se detiene por nada en absoluto. No se va a detener nunca. Entonces mire, cada uno de estos reinos ya pasaron a la historia, que en la actualidad ya solamente se conoce más de lo que es el imperio romano. Y yo voy a decirle hoy, el imperio romano es la resurrección del sistema religioso de Babilonia. Es el resurgimiento del mismo sistema.
lo cual la Biblia lo describe de diferentes maneras. Al Imperio Romano, en el cual también el profeta Daniel profetizó que en el tiempo que estuviera en su apogeo el Imperio Romano, moriría el Mesías, o Cristo, conocido como Cristo, o Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. El profeta Daniel dijo que en el Imperio Romano le darían muerte al Mesías. Usted ve que esta última bestia, este último imperio, lo menciona con 4 cabezas y 10 cuernos. Las 4 cabezas está representando lo que era el dominio del poder político, del poder económico, del poder social y del poder religioso. La cabeza siempre ha hablado de gobierno. Pero los 10 cuernos que habla el profeta Daniel y que también lo habla Juan en el libro de Apocalipsis, se conoce hoy como el mercado común europeo, las 10 Naciones Unidas. ¿A dónde quiero llevarlo? La venida de Cristo está a las puertas. La iglesia tiene que estar alerta. Los que estudiamos la Escritura, amados, y enseñamos la Escritura, yo no le estoy hablando esto hoy para meterle miedo de ninguna manera. Todo lo que está escrito proféticamente se está cumpliendo al pie de la letra. Me encanta cuando el profeta Daniel habla de que esa cuarta bestia grande y terrible, con dientes de hierro, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Los 10 cuernos, está hablando de 10 reyes. Porque el cuerno era el que usaban en Israel, aunque Daniel era un cautivo en Babilonia. Pero los judíos tienen el cuerno como un utensilio, que en hebreo es la palabra shofar. Usan el cuerno para dar diferentes sonidos dependiendo del evento que se lleve a cabo. Pero también el cuerno era utilizado por los profetas para ungir reyes, sacerdotes y profetas. Entonces los 10 cuernos, los 10 reyes, estaba profetizando de que iban a ser 10 naciones, 10 reyes que iban a ser ungidos como reyes. Pero de dentro de esos 10 cuernos, el profeta miró un cuerno pequeño que salía de entre ellos, el cual ese cuerno pequeño es el conocido por la Biblia como el anticristo, el cual el libro de Apocalipsis ya no le llama cuerno, le llama la gran bestia. Mire, si hay algo que a mí me ha apasionado mucho en mis años de haber conocido al Señor y su palabra, es la profecía. Me gusta enseñar lo que es la profecía. Como quien dice, he quemado neuronas viendo lo que es la historia, porque la historia es como un diario profético del cumplimiento de cada cosa que fue profetizada. Entonces hoy tenemos esa batalla, hermanos, porque cada uno de esta gente nos dejaron cosas que creer diferentes. Pero en medio de todo eso, en medio de tanta enseñanza errónea, en medio de tanta creencia falsa, o en medio de tanta herejía, tenemos, iglesia amada, una Biblia. Tenemos la palabra de Dios a la cual debemos acudir a ella diariamente. Hoy tenemos la facilidad, hermanos. Mire, la iglesia, el creyente, en lo que es la palabra de Dios no quiere invertir. Alguien decía algo bien razonable. Por un celular bien que dan 10, 15 o 20,000 lempiras, y por una Biblia les da pesar dar 700 o 1000 lempiras. Pero fíjese que está la facilidad que la tecnología, usted puede bajar las Biblias que quiera en un celular. Yo ando como 18 versiones de Biblias en este celular. Yo en el trabajo, mientras no estoy haciendo algo, yo aprovecho mi tiempo para investigar. Yo hallando diccionarios bíblicos, diccionario de la Real Academia Española, comentarios bíblicos.
Porque cada vez que a mí se me dice que me toca predicar, que me toca enseñar, me gusta documentarme bien y estar seguro de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque no quiero enseñarle algo que sea falso, que sea erróneo. No quiero caer en el cumplimiento profético del apóstol Pedro cuando dice que así como hubo falsos profetas entre el pueblo, hablan falsos maestros. No quiero malinterpretar algo, porque un falso maestro, una falsa doctrina surge de un falso maestro. Una falsa doctrina es aquello que fue malinterpretado. ¿Cuántas cosas te nos enseñaron mal cuando principiamos en el evangelio? Quiero decir algo bien fuerte aquí ahorita. Cuando nosotros principiamos, mi esposa usa la frase que somos de la vieja guardia, de la vieja escuela. Se nos enseñaron cosas falsas, cosas mal interpretadas, cosas mal aplicadas. Y hermanos amados, les digo esto: aunque estemos en Iglesia de Dios Palabra en Acción, que es el nombre de esta denominación, aún esta doctrina hay que estudiarla. Y si hay algo incorrecto, hay que hacerle una reforma. Hay que hacerle ajustes aún a nuestras creencias. Yo lo he hecho por años a la luz de la Biblia. Donde he estado congregándome, donde hemos vivido, yo siempre me ha gustado estudiar. Y me gusta estudiar, me gusta hacerlo. Me gusta enriquecer mi conocimiento de Dios. Y también enriquecer mi lenguaje, porque me toca enseñar, me toca predicar. Y eso hay que hacerlo constante para llenarnos y también impartir a otros, hermanos. Entonces, mire, si uno encuentra cosas que son incorrectas, aunque a veces quizás nos echemos enemigos a los directores que dirigen ministerios, denominaciones, organizaciones evangélicas, pero se van a enojar en el momento, quizás cuando digamos una verdad bien fuerte. Pero eso los va a hacer sentirse incómodos. Y yo siempre he dicho, la palabra que incomoda es la mejor. Porque la palabra que incomoda es la que nos provoca a llevar a cabo cambios de inmediato. Si usted lee el libro de Nehemías, Nehemías habla de reformas religiosas. Si habla de reformas religiosas es porque el hombre estudiaba su propia creencia. Estudiaba los libros que se enseñaban, si se estaban enseñando correctamente o no, para poder llevar a cabo una reforma, para hacer ajustes, para hacer cambios. Entonces, la escritura del apóstol Pablo nos dice a nosotros hoy, en aquel tiempo se lo dijo a Timoteo, que era pastor de una congregación muy preciosa, que peleemos la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe. Mire qué palabra. Pelea la buena batalla. Eso me dice lógicamente que hay muchos que pelean una mala batalla. ¿Por qué? Porque han creído algo erróneo y no quieren salir de ello. Yo siempre he dicho de que llevar a los pies de Cristo a un religioso es fácil. Pero sacar, hermanos, del error a un sectario es trabajo difícil. ¿Por qué? Porque ya tienen un paradigma establecido de creencias y ya nadie los saca de allí. Es casi imposible. Solo la obra del Espíritu Santo, hermano, que es infalible, puede sacar a un sectario de una secta falsa. Hay congregaciones que tienen nombre de cristianas, hermano, pero internamente practican ocultismo, practican brujería. Y usted puede ver que el rótulo dice Iglesia de Jesucristo, o que Jesucristo es el Señor de la iglesia, de la nación o de la familia, pero solamente es una estrategia. Es para atrapar personas y que caigan en manos de ellos. Entonces, por eso es que usted y yo debemos escudriñar día tras día la Escritura. Porque de esa manera, hermanos, al escuchar algo de alguien,
No me parece mucho esto. Y si estamos con esa duda, vamos a ir a la palabra, lo que hacían los hermanos en Cristo de un lugar llamado Berea en los tiempos del apóstol Pablo. Cuando los hermanos de Berea escucharon al apóstol enseñar acerca de Cristo, dice la escritura que ellos iban a investigar por las escrituras si lo que el apóstol estaba diciendo estaba en lo correcto o estaba equivocado. Y a lo mejor le decían, ¿verdad, hermano Pablo? Predicas bien bonito, enseñas bien bonito, pero vamos a comprobar con las sagradas escrituras, que en aquel tiempo le llamaban pergaminos. Vamos a ver los pergaminos, a ver si lo que tú nos estás enseñando es 100% lo correcto. Pero si en algo estás equivocado, lo sentimos mucho, pero no lo vamos a aceptar, mucho menos lo vamos a creer. Peor, practicarlo o ponerlo por obra. Pelea la batalla, la buena batalla de la fe. Le dije al inicio que la primera batalla es en nosotros mismos. La incredulidad, la duda y la fe peleando entre nosotros, en nosotros mismos. ¿Estará bien esto? ¿Estará mal? A veces vamos a la escritura y encontramos cosas que no le entendemos ni para atrás ni para adelante. Es por eso que la Biblia le demanda a usted y a mí congregarnos. Porque al congregarnos usted es impartido, usted es enseñado, usted es llevado a la realidad. Si en algo estaba equivocado, la palabra de Dios lo ubica donde debe estar. Entonces, mi hermano, se nos dice por la palabra de que echemos mano de la vida eterna, a la cual hemos sido llamados. Hay una eternidad sin Dios, pero también hay una eternidad con Dios. Hay gente, hermano, que prefiere taparse los oídos para no oír acerca de Dios. Pero aunque se tape los oídos, aunque no quiera oír, tarde o temprano va a partir de esta tierra y va a tener que dar su cuenta ante el creador del universo, del género humano, y va a tener que decirle la verdad. Al Señor no va a poder mentirle. Y es por eso, hermanos, que en esta pequeña vida, en esta corta vida, se nos motiva, se nos anima a venir a Cristo, que es el dador de la vida eterna. Solo de esa manera podemos echar mano hacia una eternidad de felicidad con Dios. Echar mano de la vida eterna, no descuidarnos por nada. Nuestra fe, hermano, tiene que ser una fe inclaudicable, una fe concreta, una fe definida. Estar definido en lo que hemos creído y en lo que creemos por la palabra. Pablo decía: creí, por lo cual hablé. Entonces, ¿por qué lo creemos? Porque tenemos una escritura para alimentarnos cada día. La batalla de la fe es algo que tenemos a diario. Eso no crea usted que es de vez en cuando. La batalla de la fe es una guerra. Es algo que tenemos que aprender a conquistar. A mí me gusta la palabra conquista. Conquistar corazones, a volverse a Dios, no es trabajo fácil. La conquista es sinónimo de guerra. Cuando usted lee en la Biblia que habla de animales como el caballo, es una representación de guerra, de conquista, de llevar a cabo grandes batallas. Pero la mejor batalla, la mejor pelea, la mejor guerra, la mejor conquista es la de la fe. Conquistar a la luz de la palabra nuestro propio corazón, conquistar los demás corazones utilizando la palabra. Nosotros, que Dios nos ha llamado, que tenemos este privilegio, que nos ha dado la gracia de encomendarnos el proclamar, el enseñar su palabra. Usted y yo no debemos retroceder por nada.
Usted y yo no debemos claudicar en absoluto en lo que ya hemos creído. Escuchamos a diario por televisión cosas, hermano, que más bien da vergüenza. Da vergüenza realmente. Pero tiene que suceder. ¿Por qué? Porque es una profecía. Y lo que es profético, hermano, en la Sagrada Escritura, en nuestra Biblia, tiene que cumplirse. Se oponga quien se oponga a lo que está establecido, lo que está determinado por el Altísimo Dios, que sucederá sobre la faz de la tierra al género humano. Eso tiene cumplimiento tarde o temprano. Entonces debemos estar firmes. Peleemos la buena batalla de la fe.